Un auxiliar de vuelo atacó violentamente a un niño negro en primera clase, pero segundos después, el padre del niño reveló quién era en realidad, y lo que sucedió después te dejará sin palabras. Intentó romper el mundo de un bebé contra una ventana, seguro de que nadie lo detendría. Suscríbete si crees que ningún uniforme está por encima de la ley. En el momento en que Victor Haldane pasó sin mirarlo, Desmond Carter supo que algo andaba mal. El auxiliar de vuelo avanzaba por el pasillo con una velocidad ensayada, sus zapatos lustrados golpeando a un ritmo constante contra la estrecha alfombra. Ofreció bebidas a cada fila con una sonrisa ensayada y una eficiencia mecánica, excepto al llegar a la 17C. Allí, dudó un instante, el suficiente para que Desmond notara el cambio. Sin detenerse, Víctor se dio la vuelta y siguió adelante, pasando por alto a Desmond y a su pequeño hijo, como si no existieran. Desmond no dijo nada. Permaneció inmóvil, con su corpulenta figura serena y firme. Un brazo acunaba al bebé envuelto contra su pecho. El otro descansaba en el reposabrazos, tamborileando lentamente con los dedos. Yalil se movió levemente. Un suave sonido escapó de sus labios antes de acurrucarse más profundamente en la curva del cuerpo de su padre. El zumbido de los motores continuaba en lo alto, mezclándose con el suave murmullo de los pasajeros ajustándose los cinturones, hojeando revistas o revisando distraídamente sus teléfonos. Pero Desmond oyó algo más, un silencio demasiado preciso para ser accidental. Levantó la vista y captó el perfil afilado del auxiliar 2 filas más adelante, que se movía con rapidez otra vez, ofreciendo una bebida a un hombre de traje. Víctor no miró hacia atrás, pero Desmond vio la tensión en sus hombros, el ángulo apretado de sus codos. Conocía ese tipo de movimiento, rígido, controlado, forzado. Le recordaba las situaciones en las que solía encontrarse durante las misiones de reconocimiento, tranquilo por fuera, pero con algo acechando en el fondo. Yalil se movió de nuevo, esta vez con un leve gemido. Desmond movió al bebé ligeramente, moviendo la mano con suavidad sobre la manta. El ritmo de su respiración se mantuvo lento y uniforme, aunque su mente corría como no se lo había permitido en años. No quería problemas, no allí, no ahora. Se suponía que este vuelo iba a ser tranquilo, solo 2 horas de vuelo entre una ciudad y otra. Un padre y su hijo volviendo a casa. Aún así, la mirada del dependiente, la sutil curvatura de sus labios, el tic en su mandíbula, no eran nuevos para Desmond. Había visto esa mirada demasiadas veces en demasiados lugares. Hombres a los que les disgustaba tu presencia, pero la ocultaban tras el protocolo. No conocía a Victor Haldane, pero conocía a los de su clase. «Disculpe», dijo Desmond en voz baja, con voz serena, mientras se inclinaba hacia el pasillo. Víctor no respondió. «Señor», repitió Desmond, un poco más alto esta vez, con un tono respetuoso pero inconfundiblemente firme. El hombre 2 filas más adelante se giró para mirarlo. Víctor se detuvo a medio servir, y luego miró lentamente por encima del hombro. «¿Sí?» Su voz era cortante, casi cortés. «¿Me puede dar un poco de agua? Necesito prepararle un biberón a mi hijo». Víctor lo miró fijamente un instante más de lo necesario, asintió con fuerza, y se marchó sin decir palabra. Desmond lo vio irse, entrecerrando los ojos ligeramente. No estaba enfadado, todavía no, pero todo su cuerpo se mantenía alerta. Desde el otro lado del pasillo, un adolescente levantó la vista de sus auriculares y captó la mirada de Desmond. Desmond apartó la mirada rápidamente. Cuando Víctor regresó, no le dio el agua a Desmond. No habló. Dejó caer la botella de plástico sobre la bandeja con tanta fuerza que rebotó una vez, rodó ligeramente y se detuvo en el borde con un suave golpe seco. Desmond la atrapó antes de que cayera. No reaccionó, al menos no visiblemente. Sus dedos se cerraron alrededor de la botella, mientras su otro brazo sujetaba a Yalil, pero sus ojos siguieron la retirada de Víctor por el pasillo, memorizando su paso, la rigidez de sus hombros, la forma en que evitaba a cualquier otro pasajero negro con mecánica facilidad. Un hombre de mediana edad en la fila de al lado se inclinó ligeramente. «¿Todo bien?», susurró mirando a Desmond y a la espalda del asistente. Desmond asintió levemente. «Por ahora».
El frasco chasqueó suavemente al abrirlo y comenzó a preparar la fórmula con movimientos lentos y pausados. Años de trabajo táctico le habían enseñado que incluso en momentos de paz, la preparación lo era todo. Se movía con la precisión de quien sabe con qué rapidez la calma puede convertirse en crisis. Cambió de postura a su hijo en brazos. Los deditos de Jalil rozaron el cuello de Desmond, y el bebé suspiró suavemente. El avión vibraba suavemente mientras ascendía. Fuera de la ventana, las nubes colgaban densas y bajas, capas de algodón iluminadas por el sol de la tarde. Pero Desmond no miraba al cielo. Su mirada se desvió hacia la cocina de proa, donde Víctor estaba con otro miembro de la tripulación, susurrando algo demasiado bajo para oírlo. Entonces Víctor se giró, recorriendo la cabina con la mirada, y por un instante se encontraron con la de Desmond. El desprecio en sus ojos ya no se ocultaba. Desmond miró a su hijo alisando el borde de la manta. Su rostro permaneció inexpresivo, pero su mente ya estaba trazando líneas, evaluando caminos, observando testigos. Sus instintos nunca se apagaron, en realidad no. Víctor pasó de nuevo 5 minutos después. No se detuvo, no miró. Pero esta vez, Desmond notó cómo su mano rozaba el carrito, cómo su mandíbula se crispaba, cómo su ritmo disminuía cerca de la fila 17 antes de volver a acelerar. Cada movimiento contaba una historia, y Desmond escuchaba. Había demasiadas incógnitas para una confrontación. Todavía no. Pero algo le decía que este vuelo no sería normal. Algo le decía que el hombre del uniforme no había terminado. Desmond ajustó a Jalil una última vez. Luego se recostó, con la mirada fija en el asiento frente a él, la mente agudizándose como una cuchilla recién desenvainada. El zumbido del motor se desvaneció bajo un silencio más profundo. El pasillo parecía más estrecho ahora. El aire, más denso. No sabía cuándo sucedería ni qué lo desencadenaría, pero podía sentir la tormenta formándose. A veces, los cielos más tranquilos esconden las tormentas más peligrosas. Víctor Haldane dejó caer la botella de agua sobre la bandeja de Desmond Carter con un chasquido seco. No la arrojó ni se la entregó, sino que se cerró de golpe. El plástico tembló con el impacto, tambaleándose peligrosamente cerca del borde antes de asentarse. La brusquedad atrajo miradas sobresaltadas de los pasajeros cercanos, de esas que se detenían justo el tiempo suficiente para preguntar, ¿de verdad era necesario? Luego apartaron la mirada rápidamente, fingiendo distracción con revistas de a bordo o hebillas de cinturones de seguridad, reacios a verse arrastrados a algo que aún no era una escena, pero que fácilmente podría convertirse en una. Desmond no se inmutó. Tomó la botella lenta y deliberadamente, como si se negara a dejar que la agresividad le hiciera cambiar de ritmo. Desenroscó el tapón con mano firme y vertió el contenido en un envase de fórmula que descansaba junto a la pequeña bolsa de su hijo. Jalil, todavía quieto y somnoliento contra su pecho, se movió apenas, emitiendo un suave gemido instintivo ante el desconocido ruido. Víctor se demoró un segundo más de lo debido en el pasillo, con los labios apretados y los ojos entrecerrados, como si esperara una queja. Al no oír ninguna, se giró bruscamente y regresó a la cocina a grandes zancadas, con la mandíbula crispada. Tras él, la tensión persistía, invisible pero enroscada, como un cable tenso que cruzaba la cabina. Desmond exhaló por la nariz y se acercó a su hijo, levantando con cuidado el biberón para comprobar la temperatura en su muñeca, tibio, en su punto justo. Mientras introducía la tetina en la boca de Jalil, el bebé se prendió con un suave suspiro. Desmond sintió un destello de paz en ese instante, pero fue breve, interrumpido por la conciencia de que el hombre al otro lado del pasillo acababa de declarar la guerra silenciosa. Ya había tratado con hombres como Víctor antes. Vestían uniformes y sonrisas, ocultando sus prejuicios tras el protocolo y la rutina. Desmond los había visto en el extranjero, supervisores que asignaban las peores tareas, oficiales que lo ignoraban en las salas de reuniones, guardias fronterizos que lo observaban con un poco más de recelo. Siempre empezaba así, un pequeño desaire deliberado, seguido de una presión cada vez mayor, poniendo a prueba los límites, midiendo las reacciones. Y siempre terminaba igual. Un bando presionaba demasiado y el otro cometía el error de darles lo que querían. No iba a darle a Víctor lo que quería. Pero Víctor no había terminado. 10 minutos después,
Cuando las luces de la cabina se atenuaron para indicar la altitud de crucero, Víctor regresó para ver cómo estaban los pasajeros. Su sonrisa había vuelto, rígida y mecánica, mientras avanzaba fila por fila, ofreciendo refrigerios con una cortesía ensayada. Pero al llegar al pasillo de Desmond, la sonrisa se desvaneció. Lo ignoró por completo, inclinándose hacia el hombre sentado justo detrás de él. ¿Algo de beber, señor? Swing preguntó Víctor con una voz demasiado dulce. El hombre detrás de Desmond parpadeó confundido. «Oh, ¿no te acabas de saltar?» «Nos movemos en orden», espetó Víctor, rompiendo su falso encanto. «Por favor, no interrumpa el flujo de servicio». El pasajero levantó las manos en señal de rendición. «Claro, lo siento». Desmond no dijo nada. Sus ojos seguían cada movimiento de Víctor, no con agresividad, sino con cálculo. Un jugador de ajedrez observando el tablero moverse, anotando cada patrón. La intención era inconfundible ahora, era un objetivo. Los pasajeros cercanos también empezaron a presentirlo. Un joven con capucha, sentado en diagonal al otro lado del pasillo, frunció el ceño y no dejaba de mirar a Desmond de reojo. Un señor mayor con gafas, 2 filas más adelante, se detuvo a media página de su libro e inclinó la cabeza, intentando escuchar sin girarse. Desmond sentía cómo la cabina se curvaba a su alrededor, como si la atmósfera misma se hubiera reducido a un pasillo de tensión. Cada sonido parecía más agudo, el zumbido de los motores, el tintineo de las bandejas de plástico, el roce de las cremalleras. Jalil se había vuelto a dormir, sus suaves respiraciones cálidas contra la clavícula de Desmond, quien ajustó la manta a su hijo con el mismo control lento y experto que antaño había usado para desactivar trampas en el extranjero. Cuidadoso, medido, consciente de que incluso el movimiento más sutil podía desencadenar algo peor. Desde la cocina, Víctor observaba. Se inclinó hacia uno de los camareros jóvenes, un hombre de aspecto tímido, con el pelo bien peinado y ojos nerviosos. «Vigila al 14C», murmuró Víctor. El camarero miró hacia el pasillo. ¿El del bebé? La voz de Víctor bajó aún más, pero el veneno se deslizó. «Sí, no dejes que el silencio te engañe, ese va a ser un problema». El camarero dudó. Solo pidió agua. La sonrisa de Víctor se torció. «Exactamente». Mientras tanto, Desmond miraba fijamente la ventana, cuyo cristal reflejaba su rostro fragmentado. Su reflejo era tranquilo, sus manos firmes, pero en el fondo contaba los pasos que le tomaría llegar a la salida de emergencia, los segundos que tardaría alguien en intervenir, la cantidad de personas que se interponían entre él y el hombre que acababa de convertir a su hijo en un blanco. No buscaba pelea, pero tampoco la perdería. Se removió ligeramente, guardando la botella y acunando con ternura a Jalil. Cada movimiento era protector, instintivo. La señal del cinturón de seguridad se apagó con un suave tintineo, pero Desmond permaneció sentado, con los pies en la tierra, no por las instrucciones, sino por la vigilancia. Víctor cruzó el pasillo una vez más. No dijo nada esta vez, pero su hombro rozó el brazo de Desmond, con demasiada fuerza para ser accidental. El mensaje era claro. Desmond parpadeó una vez, lenta y deliberadamente. Sabía exactamente qué clase de hombre era Víctor ahora. No solo un autoritario mezquino, no solo un empleado hostil, sino de esos que confunden la amabilidad con debilidad, de esos que ven a un hombre negro tranquilo con un bebé y asumen que pueden intimidarlo sin consecuencias. Pero Víctor había calculado mal. Desmond no tenía miedo. Y lo más importante, Desmond estaba preparado. Metió la mano en el bolsillo del asiento y sacó un paño pequeño para limpiarle la cara a Jalil, con un movimiento suave y sereno. Sin embargo, incluso ese simple acto tenía ahora un peso. Un padre atendiendo a su hijo bajo la mirada de un hombre que ya había decidido que no pertenecía allí. Al otro lado del pasillo, el pasajero con capucha le susurró a su amigo. «Algo le pasa a ese auxiliar de vuelo. ¿Viste cómo golpeó el agua, verdad?» Su amigo asintió, mirando de nuevo a Víctor. «Sí, tiene problemas». Desmond los oyó, aunque no se giró. Cada palabra, cada cambio de postura, añadía capas a la tormenta que se formaba justo debajo de la superficie. No sabía cuándo estallaría, pero la presentía. Víctor desapareció hacia la cocina de nuevo, y por un breve instante, el silencio se apoderó de la cabina. Desmond respiró hondo, tranquilizándose, no por miedo,
sino por la preparación. Su mano palmeó suavemente la espalda de su hijo, calmándolo con un ritmo que antaño había calmado situaciones mucho más peligrosas. Porque Desmond Carter conocía una verdad mejor que la mayoría. El momento previo a la violencia siempre es el más silencioso. Y este vuelo se estaba volviendo demasiado silencioso. Una sola petición de bondad puede exponer la crueldad más profunda. En el instante en que el llanto del bebé rompió el aire de la cabina, agudo y repentino, fue como una señal, no solo para los pasajeros preocupados o la tripulación distraída, sino para algo más desagradable que se supuraba bajo la superficie. El cuello de Victor Haldane se tensó como si el sonido le raspara los nervios. Sus pasos se detuvieron. El carrito de bebidas detrás de él permanecía inactivo, olvidado, mientras se giraba y entrecerraba la mirada hacia el pasillo. Apretó la mandíbula. Sus fosas nasales se dilataron con una rabia silenciosa. Desmond, ajeno a las miradas fijas en él, meció suavemente a Jalil en sus brazos. El llanto del bebé, aunque penetrante, no era diferente de los llantos que Desmond había apaciguado cientos de veces antes. El suave ritmo del balanceo de un padre, el zumbido grave y tranquilizador en su garganta, todo se desplegaba con una gracia practicada. Pero la paz no era lo que el momento traería. Víctor se movió. No caminó. Avanzó a grandes zancadas. Pasos largos y decididos cortaron el pasillo cada vez más estrecho como una cuchilla. Su rostro estaba tenso, toda pretensión de cortesía abandonada. Se detuvo en la fila de Desmond, elevándose sobre él, su voz un siseo controlado. Controla el ruido. Desmond levantó la vista, cansado pero sereno. Su voz era baja, uniforme, sin una pizca de desafío. Es solo un bebé. Pronto se calmará. Los labios de Víctor se crisparon, pero no era una sonrisa. Era algo más frío. Un destello de resentimiento cruzó sus ojos. No respondió. No lo necesitaba. En el siguiente suspiro, un solo suspiro aturdido, se abalanzó hacia adelante. Los jadeos resonaron en la cabina como un cristal roto. Antes de que Desmond pudiera procesar lo que estaba sucediendo, las manos de Víctor se posaron sobre Jalil. No con suavidad, sin comprensión humana, sino con violencia, arrancándolo de los brazos de su padre con un tirón tan fuerte que el hombro de Desmond se sacudió hacia adelante. El aire se evaporó, reemplazado por un silencio atónito y un pánico creciente. Desmond se quedó a medio camino, entre la conmoción y la furia, pero Víctor ya se estaba girando, sosteniendo al niño como si no fuera más que un objeto de irritación. Los pasajeros observaban boquiabiertos, algunos susurrando, otros paralizados por el horror. Un hombre 2 filas atrás manipulaba torpemente su teléfono, con manos temblorosas al levantarlo para grabar. Otro se quedó a medio camino de su asiento, pero dudó, paralizado por la locura que se desataba. Víctor levantó al niño hacia la ventana. «¡No!», tronó la voz de Desmond, pero ya era demasiado tarde. Con una fuerza cruel, Víctor presionó la cabeza de Jalil contra la ventana de la cabina. Un crujido sordo resonó, seguido de un silencio escalofriante. Una fina línea atravesó el cristal ovalado, extendiéndose como una telaraña. La sangre, brillante y discordante, goteaba de la sien del bebé, siguiendo la curva de su pequeña oreja y manchando el cuello de su mono. El tiempo se fracturó con el cristal. El cuerpo de Desmond dejó de moverse, pero en su interior todo se derrumbó. El ruido regresó con fuerza. Gritos, jadeos, el estridente sonido de los botones de llamada que se apretaban repetidamente. En algún lugar, una voz gritó pidiendo ayuda. Un chico en la última fila empezó a llorar. Los teléfonos estaban encendidos por todas partes. Los pasajeros documentaban cada segundo, demasiado asustados para intervenir, demasiado conmocionados para creer que fuera real. El rostro de Víctor era indescifrable. Ni rabia, ni pánico, solo inexpresivo, como si estuviera a salvo de las consecuencias, como si no hubiera hecho nada malo. Mantenía una mano sobre el torso de Jalil, como si intentara justificar una retorcida sensación de control. Desmond, aún medio incorporado, miraba fijamente. Le dolían los brazos por la ausencia, le temblaban las rodillas, pero no le temblaban las manos. Dio un paso hacia el pasillo. Sus ojos se encontraron con los de Víctor. En ellos no había súplica, ni pánico, solo fuego, contenido, latente, listo. «Dámelo», dijo Desmond en voz baja. «Ahora».
Víctor no se movió. El zumbido del motor era ensordecedor, mezclándose con el creciente murmullo de los pasajeros, el roce de los asientos, el clic de los cinturones desabrochados, desafiando las normas de seguridad. Un hombre al otro lado del pasillo gritó: «¡Suelta al bebé!». Srenia, pero Víctor ni siquiera se giró. El brazo de Jalil se contrajo y volvió a caer inerte. La sangre goteaba a intervalos lentos sobre la alfombra de la cabina. Cada fibra del cuerpo de Desmond clamaba por acción. El entrenamiento emergió como una marea. Cada respiración controlada, cada escenario táctico, cada pizca de precisión. Su hijo estaba herido, su hijo estaba en peligro, y nadie iba a detenerlo, excepto él. La mano de Desmond se acercó lentamente a su cintura, pero se detuvo. Todavía no. No con la ventana ya entreabierta, no sin un plan. Miró fijamente al hombre que sostenía la cámara del teléfono. El hombre asintió levemente, afirmando en silencio que el mundo lo observaba. Entonces la mirada de Desmond volvió al niño, a su hijo. El dolor en el rostro de Jalil, la quietud de sus extremidades, desgarraron algo en su interior. Una parte que había soportado las cicatrices de las zonas de guerra y el campo de batalla, una parte que alguna vez creyó que la crueldad en la vida civil tenía límites. Víctor se acercó a la ventana, como si intentara demostrar algo. Desmond avanzó unos centímetros. «Ya has hecho suficiente, bájalo». Víctor finalmente giró la cabeza, con expresión de suficiencia. «Ustedes siempre creen que las reglas no se aplican a ustedes». Una respiración entrecortada se escapó de los pasajeros. Desmond no parpadeó. Su silencio fue más fuerte que cualquier grito. El bebé gimió suavemente. Apenas un sonido, pero le atravesó el pecho a Desmond más profundamente que el llanto anterior. Era vida, frágil, vacilante. Y de repente, el mundo de Desmond cambió. El miedo abandonó su cuerpo. La rabia se refinó hasta convertirse en resolución. Dejó de temblar. Su silencio se enfrió. Los pasajeros a su alrededor observaban, conteniendo la respiración, cómo el enfrentamiento se cristalizaba. 2 hombres, una ventana rota y un niño sangrando entre ellos. En algún lugar de la parte trasera del avión, un hombre llamó al capitán. Otro gritó por teléfono, intentando alertar al control de tierra. Pero en la parte delantera, el tiempo transcurría más lento. La cabeza de Jalil se desplomó, y en ese instante, algo tácito pasó entre Desmond y Víctor. La ilusión de seguridad se había desvanecido. La máscara de control se había hecho añicos, y también el cristal. El sonido del cristal roto fue solo el principio. El bebé se desplomó, inconsciente, con el pelo enmarañado de sangre. Por un segundo, el mundo dejó de respirar. El cuerpo de Desmond Carter se movió antes de que su mente lo recapacitara. Sus brazos, que una vez albergaron la vida, ahora colgaban pesados a sus costados, con las manos cerradas en puños. Su mirada se fijó en Víctor Haldane, el alto y azafato de rasgos afilados, cuyos ojos aún ardían con el último destello de furia impenitente. A su alrededor, la cabina estalló en ruido. Los pasajeros gritaron. Algunos gritaron pidiendo ayuda. Otros se apresuraron a presionar los botones de llamada con dedos frenéticos, con los ojos abiertos por la incredulidad, pero nadie se atrevió a intervenir. Víctor permaneció encorvado, con las manos aún cerca del pequeño cuerpo de Jalil, como si dudara si aferrarse al momento o huir de él. La ventana a su lado presentaba una leve pero visible fractura donde la cabeza del bebé se había golpeado. Un hilillo de sangre serpenteaba por el plexiglas, reflejando un rayo de luz de la cabina y tiñendo el cristal de un tono espantoso. Desmond avanzó, lento, controlado, sus botas silenciosas contra la alfombra. Cada movimiento era preciso, sin desperdiciar aliento, sin desperdiciar energía. Sus músculos recordaban lo que ahora exigía su corazón: eliminar la amenaza. La expresión de Víctor comenzó a cambiar. La confianza que había portado como una armadura se quebró por los bordes. Retrocedió medio paso y se quedó paralizado cuando Desmond metió la mano bajo su chaqueta. La cabina, aunque llena de gritos, pareció enmudecerse con ese único movimiento. De la funda oculta que llevaba bajo el hombro, Desmond sacó una pistola compacta. Brilló brevemente bajo la luz del techo, un arma de fuego federal que aún conservaba la placa de serie de sus días de servicio. La portaba legalmente. La desenfundaron deliberadamente. Se escucharon jadeos. Un hombre 2 filas más atrás
Se agachó instintivamente. Una mujer se aferró al brazo de su marido, cubriendo los ojos de su propio hijo. Los teléfonos apuntaban directamente a Desmond, pero a él no le importaba. No pensaba en las imágenes, ni en los titulares, ni en lo que pudiera venir después. Todo su ser se centraba en una verdad. La sangre de su hijo había sido derramada. La boca de Víctor se abrió como para protestar, para declararse inocente, para decir algo que pudiera recuperar el control, pero las palabras no salieron. Su cuerpo tembló, y en sus ojos floreció el terror naciente de un hombre que había subestimado al silencioso pasajero del 12C. Sus manos, antes tan seguras, ahora flotaban en el aire, indecisas entre protegerse, suplicar o luchar. Desmond dio un paso más y levantó el arma, no hacia el pecho de Víctor, sino hacia la ventana. La misma ventana que ahora llevaba la sangre de Jalil. El mensaje era claro. Víctor siguió el ángulo del cañón con la mirada y luego volvió a la cara de Desmond. Lo sabía. No, susurró Víctor con voz temblorosa casi infantil. La voz de Desmond era gélida. «Suelta a mi hijo». Víctor dudó. Por un instante miró al bebé inconsciente como si se diera cuenta por primera vez de lo que había hecho. Pero el momento pasó, y su arrogancia, terca e insensata, regresó en un gesto de su mandíbula. Agarró a Jalil de nuevo con fuerza. Desmond disparó. La bala no dudó. Atravesó la ventana debilitada, rompiéndose el cristal con un grito agudo y cristalino. Atravesó el pecho de Víctor en el mismo instante. La fuerza lo hizo tambalearse hacia atrás mientras el avión se sacudía violentamente. La repentina descompresión golpeó como un martillo. Las máscaras de oxígeno cayeron desde arriba, la ráfaga de aire aullando por la cabina. Papeles y envoltorios sueltos se alzaron como pájaros atrapados en una tormenta. Un sombrero pasó volando junto al hombro de Desmond. En algún lugar, un hombre gritó de pánico. El cuerpo de Víctor se estrelló contra la pared opuesta. Luego se desplomó en el suelo, arrugado e inmóvil. El eco del disparo se desvaneció, engullido por el rugido de la presión al escapar. Alrededor de Desmond, el caos regresó. Los pasajeros se pusieron las máscaras con manos temblorosas. Algunos lloraron. Algunos se quedaron paralizados. Otros se agacharon bajo los asientos sin saber si seguirían más balas. Pero Desmond no se movió. El arma bajó lentamente a su costado. Con el otro brazo, atrajo el cuerpo inerte de Jalil contra su pecho. Apenas notó la sangre que ahora manchaba su camisa. Sus ojos no se apartaron de la ventana rota. Había resistido. Apenas. Podía oír la voz del capitán por el intercomunicador, distorsionada por la estática y el ruido, dando órdenes, instruyendo a los pasajeros a mantener la calma. Los tripulantes, hombres con los ojos abiertos, se precipitaron hacia la brecha, hacia la figura inmóvil de Víctor y hacia el hombre que acababa de trastocar el cielo de un solo golpe. Pero Desmond permanecía de pie como si estuviera tallado en acero, abrazando a su hijo, con los ojos encendidos por una promesa hecha en el instante en que la sangre tocó el cristal. Lo que fuera que viniera después, acusaciones, titulares, furia, lo afrontaría, pero primero su hijo viviría. Un disparo puede cambiar el cielo mismo. La ventana explotó, no con un estruendo atronador, sino con un crujido agudo y espantoso que partió el aire como un hueso al partirse en dos. Siguió un rugido, una bestia invisible de viento impetuoso que atravesó la cabina con furia primigenia. Las máscaras de oxígeno cayeron como pájaros asustados, colgando como cuerdas salvavidas en el caos. Los pasajeros gritaron, los papeles volaron, las bebidas se desparramaron y las bandejas se levantaron de golpe por la fuerza de la descompresión. El sonido era abrumador, sirenas sonando desde rincones ocultos, bebés llorando y los compartimentos superiores vibrando bajo una tensión repentina. Pero en medio de todo, Desmond Carter se movía con una calma inquietante. No gritó, no se inmutó, apretó los brazos alrededor de su hijo. La cabeza de Jalil colgaba flácida contra el hombro de Desmond, su pequeño cuerpo inerte, la sangre manchando sus suaves rizos. Pero había aliento, superficial, frágil, real. Desmond apretó su mejilla contra la de su hijo, su pecho subiendo y bajando al ritmo del leve ritmo de vida que sentía bajo sus dedos. Era suficiente por ahora. Las luces de emergencia bañaron la cabina de un rojo vibrante, convirtiendo cada rostro en una máscara de miedo y confusión. El silencio entre gritos se llenó con el siseo del aire, el zumbido mecánico de la presurización intentando estabilizarse. Los auxiliares de vuelo se movían como animales asustados.
sin saber si recurrir a los protocolos de emergencia de la puerta o comprobar el estado de los pasajeros, su entrenamiento luchando contra el instinto. El cuerpo de Victor Haldane yacía retorcido cerca del pasillo. Su pecho ya no subía, sus ojos seguían abiertos, de par en par, con una mirada que no era de dolor, sino de incredulidad, como si nunca hubiera imaginado que el hombre del que se burlaba sería el mismo que acabaría con su crueldad. Una mano estaba extendida, con los dedos curvados como si tuvieran una última orden que dar, pero la guerra en la cabina había terminado para él de un solo golpe. La ventana rota tras él estaba ahora cubierta de escarcha, sellada herméticamente con los rápidos protocolos de emergencia en marcha. Una persiana metálica se había bloqueado sobre la abertura para estabilizar la presión de la cabina. Aún así, la conmoción flotaba en el aire como humo. Desmond se recostó en su asiento. Los pasajeros se quedaron boquiabiertos, algunos llorando, otros susurrando con incredulidad. Algunos abrazaron a sus hijos con más fuerza. Al menos 2 tenían sus teléfonos en alto, capturando imágenes borrosas con manos temblorosas. El suave clic de la grabación, el brillo de las pantallas. Desmond no los miró. No lo necesitaba. Sabía en qué se convertiría ese momento. Un titular, un video viral, 1000 opiniones de personas que no habían olido sangre en su propio hijo. Su única preocupación residía en sus brazos. «Quédate conmigo», susurró Desmond, apenas audible por encima del zumbido de los sistemas que estabilizaban el avión. Cubrió la nuca de Jalil con la palma de la mano, protegiendo suavemente la herida, intentando detener la hemorragia con una compresa improvisada hecha con su camisa. El calor de la piel de su hijo seguía presente, pero también el frío de lo que acababa de suceder. Un azafato se acercó con cautela, mirando a Desmond y a la ventana rota. Era más joven que Víctor, quizá de 20 y pocos años, con los ojos abiertos y asustados, y las manos temblorosas incluso, mientras intentaba aparentar serenidad. «Señor, ¿es usted...?» Desmond no movió la cabeza. Su voz era baja pero firme. «Ayuden a mi hijo. No malgasten su aliento conmigo». El asistente dudó, dividido entre el deber y el terror, antes de correr hacia la cabina para informar del estado. Desmond observó su postura, la rigidez en su andar, la forma en que sus hombros se encorvaban hacia adentro como si acabara de ver un fantasma. A su alrededor, la cabina parecía una espiral a cámara lenta. De esas donde todo se mueve, pero nada cambia. Un hombre unas filas más atrás se inclinó hacia el pasillo. «Salvó al bebé», dijo el hombre a todos y a nadie, con la voz tensa por la incredulidad. Él disparó a ese tipo para salvar al bebé. ¿Tenía un arma?, logró otra voz nerviosa. No, tenía un propósito. La voz del capitán crepitó por los altavoces. Las palabras apenas se abrían paso entre la estática de fondo. «Damas y caballeros, les habla su capitán. Estamos realizando un descenso de emergencia. Por favor, permanezcan sentados con mascarillas puestas y esperen instrucciones. Habrá asistencia médica al aterrizar». Su voz era tensa, pero no presa del pánico. Aún así, las palabras le pesaban, impregnadas de la verdad de que, fuera lo que fuera, este vuelo ya no era rutinario. Desmond movió ligeramente a Jalil, abrazando a su hijo con más fuerza, protegiéndolo del frío que aún se filtraba a través del ritmo entrecortado de la cabina. El avión tembló ligeramente al descender, pero Desmond no lo notó. Su mente era un campo de batalla. Destellos de las manos de Víctor, el sonido del cráneo del bebé golpeando el cristal, el momento en que apareció la grieta, fina como un hilo de araña, y luego se fracturó en algo irreversible. Alguien se acercó a él de nuevo, esta vez un pasajero, un hombre de mediana edad con una barba pulcra y un suéter azul manchado por la bebida derramada. Se detuvo a unos pasos, con las manos alzadas en señal de paz. «Yo solo quiero darte las gracias», dijo con voz temblorosa. «Vi lo que hizo. Lo que hiciste no fue violencia, fue algo más». Desmond no respondió, no con palabras. Asintió lentamente, pero sus ojos no se apartaron del rostro de su hijo. Detrás de él, 2 hombres intentaron cubrir el cuerpo de Víctor con una manta de avión, pero la silueta bajo la tela permaneció inconfundible. Muerte en el pasillo, justicia en el aire, caos tras el desastre, y aún así, Desmond no lloró. Su silencio no era aturdimiento, era control.
Jalil se movió levemente un tic de sus dedos. Desmond captó el movimiento al instante, con la respiración entrecortada. «Eso es», susurró apretando los labios contra la sien de su hijo. «Eso es, hombrecito. Aguanta». Los minutos se hicieron eternos. El avión descendía rápidamente, pero cada segundo parecía una eternidad, sostenido por la fuerza de voluntad de un padre y la frágil respiración de un niño. Y entonces, entre el traqueteo metálico de la turbulencia, la estática de los susurros y el ritmo tenso del miedo, Desmond susurró palabras dirigidas solo al niño en sus brazos, palabras pronunciadas no con desesperación, sino con una promesa feroz y sagrada. Ningún hombre volverá a hacerte daño. Y entonces el pensamiento no expresado, la verdad inquebrantable. Cuando el cristal se rompió, la máscara del mundo se hizo añicos con él. La cabina aulló. No era solo el sonido del aire que entraba a raudales por la ventana rota, sino el eco de algo más primario. El miedo, agudo, vivo, imparable. El vuelo 482 descendía a toda velocidad. Las máscaras de oxígeno colgaban como cuerdas salvavidas del techo, balanceándose con cada temblor de la turbulencia. En algún lugar cerca del frente, un niño gemía. Un hombre gritaba pidiendo calma. Pero en el centro de todo estaba Desmond Carter, impasible. Acunando a su hijo ensangrentado contra su pecho, Desmond mantenía la espalda pegada al asiento, con una mano aún sujetando al niño y la otra cerca del arma que había colocado con cuidado a su lado. La cabina se había convertido en un campo de batalla de ruido y caos, pero su concentración no flaqueó. La respiración superficial de Jalil rozaba su camisa, cálida, rítmica, débil pero presente. Esa frágil respiración lo era todo. Un auxiliar de vuelo pasó a trompicones, intentando recuperar el equilibrio mientras el avión se tambaleaba. Pero Desmond apenas levantó la vista. Su mente calculaba, observaba, respirando por dos. En algún lugar arriba, el intercomunicador crepitó. «Les habla el capitán», llegó la voz tensa por la urgencia. «Estamos realizando un descenso de emergencia. Por favor, permanezcan sentados con las mascarillas puestas. Los equipos médicos están listos». La voz del piloto temblaba ligeramente, no por el pánico, sino por el peso de un hombre que sabía que este vuelo sería recordado. En algún lugar de la cabina, un copiloto probablemente observaba el terreno, con la mirada fija en las luces intermitentes que se acercaban a la pista. Desmond acomodó la cabeza de Jalil con cuidado, rozando la sien con los dedos. La sangre se le pegaba a la piel, secándose en manchas pegajosas que oscurecían los suaves rizos. Intentó bloquear la imagen de las manos de Víctor, el sonido de la cabeza del niño golpeando el cristal. Pero estaba grabado en la memoria como una piedra. Ya habría tiempo para el duelo más tarde. Ahora mismo tenía que proteger lo que quedaba. Afuera, los vehículos de emergencia se alineaban en la pista como soldados en formación. Luces rojas y azules parpadeaban en la creciente oscuridad, dibujando rayas en el lateral del avión que descendía. Agentes federales esperaban con rompevientos. Los paramédicos estaban preparados con camillas y botiquines de traumatología. La noticia había llegado a tierra antes que las ruedas. Un hombre había disparado un arma en pleno vuelo, pero las razones, el porqué, permanecían atrapadas dentro del fuselaje. El aterrizaje fue un duro golpe. Los neumáticos chirriaron al chocar con el hormigón y el avión se balanceó violentamente antes de estabilizarse. Los cinturones de seguridad se desabrocharon. Los pasajeros se asomaron a los pasillos, algunos rezando, otros sollozando, otros en silencio. En cuanto el avión se detuvo, la puerta delantera se entreabrió con un silbido mecánico. Entró un aire frío. Y entonces se oyeron pasos. 2 paramédicos con monos azul marino subieron a bordo, buscando a los heridos. Un agente federal los seguía de cerca, flanqueado por la seguridad del aeropuerto. «¡Última fila!», Srenia gritó un pasajero. «¡El bebé está sangrando!». Los médicos corrieron hacia Desmond. Uno, un hombre alto llamado Hunter, de manos ásperas y mirada bondadosa, extendió la mano instintivamente hacia Jalil. Desmond levantó la mano, con la palma firme entre ellos. «Con cuidado», dijo en voz baja pero autoritaria. La palabra cortó el ruido como una cuchilla. Hunter se quedó paralizado a mitad de camino, sorprendido no por la agresividad, sino por la precisión. La mirada de Desmond,
aunque cansada, tenía la inconfundible mirada de alguien entrenado para manejar el caos. No se aferraba a su hijo por pánico. Lo custodiaba con la firmeza de un protector que había visto la guerra y sobrevivido al fuego. «Sí, señor», respondió el médico en voz baja, recalibrando su enfoque. Se inclinó más despacio esta vez, deslizando con cuidado los brazos debajo del bebé, acunándolo como si fuera de cristal. Desmond observaba cada movimiento. Cuando finalmente levantaron a Jalil de sus brazos y lo colocaron en la camilla, Desmond dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo. El agente dio un paso al frente con la mano cerca de las esposas de su cinturón. «Señor, ¿su arma?» Desmond no habló. Volvió la mirada hacia el asiento de al lado. El arma compacta yacía allí, intacta desde el momento en que había terminado la amenaza. Asintió una vez. El agente la tomó lentamente, como si manejara algo sagrado. No hubo resistencia, solo silencio. Otro oficial, más joven y visiblemente más nervioso, sacó las esposas. «Señor Carter, queda bajo custodia federal en espera de la investigación del incidente a bordo de este vuelo. Usted...» «Lo sé», dijo Desmond, poniéndose lentamente de pie, con las rodillas rígidas por la inmovilidad. Extendió las muñecas. Los pasajeros vieron cómo las esposas se cerraban con un clic, el metal rozando la piel morena de sus muñecas. Se oían susurros por el pasillo. Alguien intentó ponerse de pie y hablar, pero el agente levantó la mano, pidiendo paciencia. La mirada de Desmond se desvió hacia la camilla que llevaban por el estrecho pasillo. El pequeño brazo de Jalil se había soltado de la manta, con los dedos apretados en un pequeño puño. Siguió la mirada en silencio, hasta que se abrieron las puertas y entraron las luces cegadoras del exterior. Las cámaras destellaron. Los reporteros gritaron preguntas, pero Desmond no dijo nada. Bajó del avión bajo una intensa vigilancia, mientras el mundo lo observaba como un hombre encadenado. Pero en su silencio, en la rectitud de su espalda y la quietud de su mirada, no había vergüenza, solo un mensaje. Porque las cadenas no eran la verdadera historia. Se giró una vez, justo antes de entrar en la zona de ambulancias, y miró hacia las luces rojas intermitentes, no a la multitud, no a las cámaras, solo al cielo, y en ese instante susurró las palabras que resonarían en las salas de redacción, los tribunales y todas las terminales aéreas del país. Que el mundo me vea con cadenas antes de que entiendan quién las lleva realmente. Las imágenes se difundieron en Internet antes de que las ruedas del avión siquiera tocaran tierra. Granuladas, caóticas pero contundentes, múltiples ángulos capturaron el horror con vívidos detalles. El momento en que Victor Haldane golpeó la cabeza del bebé contra la ventana, la sangre, los llantos y luego el disparo ensordecedor que siguió. La cabina estalló en pánico en esas grabaciones, pero en todo el mundo, la gente permaneció en silencio mientras los videos se reproducían automáticamente, en las noticias, en los teléfonos, en las salas de descanso y en los estudios nocturnos. Cada pantalla se iluminó con una historia que nadie podía ignorar. Dentro de la celda del Centro de Detención Federal, Desmond Carter estaba sentado solo, con las paredes de cemento opacas y estériles a su alrededor. Una mesa de acero estaba atornillada al suelo. Sus manos descansaban tranquilamente sobre la superficie, con las muñecas magulladas por las esposas, pero inmóviles. No había pedido comida. No había pedido un abogado. Solo había pedido una cosa: noticias de su hijo. Esa petición finalmente fue atendida cuando el frío timbre de un teléfono de pared resonó por la habitación. Un guardia, alto, con la cabeza rapada y paso inseguro, abrió la puerta con un breve asentimiento. «Es para usted», dijo. Desmond permaneció en silencio, caminando con la serenidad de quien ha atravesado campos de batalla más caóticos que este. El auricular se sentía extrañamente cálido en su mano. La estática crepitó antes de que llegara una voz, plana, oficial, distante. «Señor Carter, soy el agente Ross, enlace médico. Su hijo se encuentra en estado crítico. Fue trasladado a la UCI pediátrica de Claremont inmediatamente después de aterrizar». Los ojos de Desmond no parpadearon. «¿Está vivo?» Su voz era tranquila pero hueca, como si la hubieran vaciado y llenado de algo más pesado. «Sí», respondió el agente tras una pausa. «Respira por sí solo, pero sufrió un traumatismo craneal.
Estamos monitorizando si hay signos de inflamación y hemorragia interna. En las próximas 24 horas determinaremos el estado neurológico. Desmond cerró los ojos, no por pena, por cálculo. Memorizó cada sílaba como un soldado que recibe coordenadas. ¿Qué habitación? No estoy autorizado. Desmond colgó antes de terminar la frase. No colgó el teléfono de golpe. Lo colgó con cuidado. El guardia de afuera echó un vistazo, desconcertado por el silencio. En el mundo exterior, los titulares corrían como la pólvora. Exoficial táctico dispara a azafata en el aire tras ser agredida por un bebé. ¿Padre héroe o amenaza aérea? ¿Justicia a 10.650 metros de altura? Programas de entrevistas llenos de acalorados debates. Un presentador llamó a Desmond un militante desquiciado, mientras que otro se refirió a él como un guardián del que ningún niño debería prescindir, pero ninguna voz más fuerte que la propia grabación. En todas las versiones, las acciones de Victor Haldane se desarrollaron sin filtro. El momento en que arrebató al niño, el repugnante golpe sordo del cráneo contra el cristal, la fina fractura que se extendía hacia afuera, seguida de un hilillo de sangre. La furia del público cambió rápidamente, de preguntas sobre el arma a preguntas sobre la aerolínea. La gente quería respuestas, y la aerolínea les dio una. Víctor sufrió una crisis nerviosa. Esa explicación duró menos de 4 horas. En ese tiempo, un empleado subalterno de CrownJet, alguien que se había formado con Víctor, filtró quejas internas a un pequeño periodista independiente. Informes de abuso verbal, perfilación racial, pasajeros llorando. Nunca antes se había llegado a tal extremo, pero los patrones estaban ahí, enterrados, ignorados, y ahora expuestos. Mientras tanto, Desmond estaba sentado en su celda, con los codos sobre las rodillas, la cabeza gacha, no dormido, nunca dormido. En su mente, el sonido se reproducía en bucle. No era el disparo, no era el crujido del cristal, el grito. Ese grito fugaz que Jalil lanzó antes de quedarse en silencio. La puerta se abrió de nuevo y entró un oficial superior, de mediana edad, con canas en la barba, ojos cansados pero respetuosos. Tiene autorización para recibir actualizaciones médicas. Necesito que permanezca sentado mientras hablamos sobre las visitas. ¿Entendido? Desmond levantó la vista. ¿Sigue respirando? Sí. Asintió una vez y luego apartó la mirada. Entonces, sigo esperando. Esa noche, Internet lo coronó héroe. Las redes sociales se inundaron de arte, canciones y hashtags. Protector en el cielo, Tom Desmond hízolo bien, padre héroe. Pero tras los muros de cemento y las luces fluorescentes, Desmond no quería saber nada de eso. Un investigador federal intentó interrogarlo. Desmond se negó a responder. El investigador citó la ley federal. Desmond citó el silencio. Sabía cómo se jugaba este juego. Sus manos estaban firmes, le tomaron el pulso y su misión seguía clara. Afuera, los manifestantes se congregaron frente a la sede de CrownJet con carteles que decían: «El fuego no solo cae del cielo, a veces contraataca». Otro sostenía un póster de la manta de bebé ensangrentada de Jalil junto a un horario de vuelos. Dentro del hospital, las máquinas parpadeaban. Un pequeño pecho subía y bajaba bajo capas de gasa y alambres. Jalil seguía luchando. Dentro de la celda, Desmond finalmente se permitió un susurro no para las paredes ni los guardias, sino para el chico al que no podía sostener. Su voz se quebró por primera vez. Despertará, se lo prometí. Pensó que un cristal roto podría ocultar su crueldad, pero la verdad atraviesa el silencio. Si crees que todo abuso debe ser respondido, suscríbete, la justicia empieza aquí. En el momento en que le esposaron las manos a Desmond y entró en la sala de espera estéril, comenzó la guerra legal. Las imágenes de las noticias ya habían circulado por todo el país, mostrando el horrible acto, el cuerpo desplomado del bebé y el disparo preciso que puso fin a la amenaza de Víctor. Pero incluso mientras el mundo procesaba la verdad, CrownJet Airlines se apresuró a proteger su nombre, presentando la tragedia como un desafortunado colapso psicológico de una azafata solitaria. La palabra aislado resonó en los comunicados de prensa como un escudo. Desmond, silencioso en su celda, lo sabía mejor. Y también otro hombre. Grant Bale llegó antes del amanecer a la mañana siguiente, sin afeitar y con la mirada atenta.
veterano tanto de operaciones militares como de guerra legal, se movía como alguien que sabía cómo luchar cuando las reglas se difuminan y el honor importa más que el protocolo. En cuanto entró en la sala de detención y vio a Desmond sentado tranquilamente con un moretón formándose bajo el ojo debido a un arresto brusco, exhaló lentamente. ¿Te asignaron un defensor público?, preguntó Grant, arrojando un expediente sobre la mesa de acero. Yo me encargo de aquí. Desmond no se puso de pie. Simplemente levantó la vista y asintió. No te llamé. No tenías que hacerlo, respondió Grant. Vi las imágenes. Fue una ejecución. No de un hombre, sino de un demonio. Ahora asegurémonos de que el jurado lo vea de la misma manera. Grant actuó con rapidez. En cuestión de horas presentó mociones para reemplazar a su abogado y obtuvo acceso inmediato a los expedientes del caso. Al mismo tiempo, contactó con su antigua red, llegando a rincones de los círculos federales y de investigación que la mayoría de los abogados no se atreverían a tocar. Su argumento no se basaría solo en la emoción, sino que sería una guerra basada en la evidencia, la verdad y una lógica infalible. Pero mientras Grant construía su defensa, la sala de juntas de la aerolínea se sumía en una crisis. Los ejecutivos se apresuraban a contener el daño. Los asesores legales redactaron comunicados de prensa minimizando el historial de Víctor. Se prepararon acuerdos discretos para las víctimas que pudieran presentarse. Un ejecutivo, pálido y con el cuello sudado, susurró en una reunión a puerta cerrada. No podemos permitir que esto afecte negativamente nuestras políticas de contratación. Culpen a Víctor. Inestabilidad mental. Colapso repentino. Impulsaremos esa historia, rápido. Sin embargo, fuera de la empresa, la opinión pública alzó la voz. Los manifestantes se congregaron en la sede de Crown Jet, con carteles que decían «Justicia para Jalil» y «No más cielos de silencio». Ex pasajeros y ex empleados inundaron los hilos de comentarios con historias de maltrato, discriminación racial y quejas sin respuesta. La historia ya no trataba sobre un tiroteo, sino que se había convertido en un símbolo de algo mucho más profundo. Entonces llegó el momento que lo destapó todo. Noel Trent, un discreto auxiliar de vuelo en prácticas, envió un mensaje cifrado a una filial de noticias local. Adjunto había docenas de documentos, quejas de RR, HH, memorandos internos, advertencias ignoradas, todo sobre Víctor Haldane. Un archivo databa de hace 4 años y detallaba una investigación sobre el abuso verbal de Víctor a una pasajera negra por tardar demasiado en abrocharse el cinturón de seguridad. Otro describía cómo Víctor fue retirado de una rotación de vuelo internacional tras convertir una pequeña disputa en intimidación física. Todos tenían la misma nota final: acción disciplinaria aplazada, reasignado. El segmento de noticias se emitió la noche siguiente. Grant lo vio desarrollarse en el pequeño televisor dentro de la sala de espera. Desmond permaneció sentado con la vista fija en la pantalla, pero con una expresión indescifrable. Mientras el presentador detallaba las quejas ocultas, Grant se giró hacia él. Lo ocultaron, una y otra vez. Desmond no pestañeó. Y lo intentarán de nuevo, lo sabes. Grant asintió con gravedad. Entonces no les damos la oportunidad. Al final de la semana, la sala del tribunal bullía de periodistas, activistas y analistas legales. Grant se encontraba solo en la mesa de la defensa, con las mangas ligeramente arremangadas y la voz firme, mientras se dirigía al tribunal en los alegatos preliminares. «Quieren hablar de un arma en un avión», dijo, gesticulando con calma. «Hablemos de un patrón de abuso tan profundo que un niño casi muere antes de que nadie se atreviera a actuar. No se trata de un arma, se trata de por qué se necesitaba esa arma». El juez, un hombre mayor de mirada atenta, se inclinó hacia adelante. «Señor Vale, sugiere que fue una defensa premeditada». «No, su señoría», dijo Grant sin dudar. «Digo que fue una reacción a una negligencia premeditada». Días después, Grant se presentó ante el jurado y expuso su alegato inicial, esta vez con una fuerza que hizo que incluso la taquígrafa levantara la vista de sus llaves. «Intentaron presentar esto como un hombre armado», dijo. «Pero esta es la historia de un hombre que usó todo lo que tenía para evitar que el mal matara a un niño». «Su señoría, la defensa está lista», anunció Grant Bale con precisión silenciosa, levantándose de su asiento. Su voz, aunque controlada, tenía una fuerza que silenció la sala. La sala ya se había sumido en un silencio denso,
de esos que se asientan sobre los hombros como un peso. Los periodistas se alineaban en la pared del fondo, con los bolígrafos preparados, mientras una docena de cámaras brillaban como ojos fijos. Desmond Carter estaba sentado en la silla del acusado, inmóvil. Su postura era erguida, con las manos cruzadas sobre el regazo, la mirada fija no en el jurado ni en el juez, sino en la puerta, como si aún la protegiera de un peligro que ya había pasado. La fiscalía no perdió tiempo. El fiscal adjunto Samuel Birch dio un paso al frente, con su traje azul marino impecable y un tono cortante y decidido. «Damas y caballeros del jurado», comenzó, «verán que si bien las motivaciones del señor Carter pudieron haber surgido del miedo o incluso de la preocupación, sus acciones fueron injustificadas. Disparó un arma de fuego a bordo de una aeronave presurizada, puso en riesgo la vida de más de 100 pasajeros». «Objeción», interrumpió Grant con tono cortante pero respetuoso. «Incriminación perjudicial». «Confirmada», respondió el juez levantando una mano. Desmond no se movió, no lo necesitaba. Su quietud era más fuerte que cualquier arrebato. Grant lo miró de reojo y luego se volvió hacia el jurado. La fiscalía reanudó su argumentación, limitando su argumento a las regulaciones, el protocolo de la FAA y el peligro técnico de disparar un arma en pleno vuelo. «No estamos aquí para cuestionar la formación militar del señor Carter», declaró Birch, «ni su amor por su hija. Estamos aquí para determinar si sus acciones pusieron en peligro una aeronave y violaron la ley federal». Entonces las luces se atenuaron y la pantalla se apagó. Grant se puso de pie. «Démosle al jurado la historia completa». Las imágenes de la cabina comenzaron a reproducirse. Al principio todo estaba en silencio. El zumbido del avión, personas sentadas, el llanto de un niño, débil y rítmico. Luego apareció la figura de Víctor, imponente y rígida, con el rostro tenso por el desprecio. El video lo mostraba gritando, agarrando al bebé y luego golpeando a Jalil contra la ventana. La imagen se congeló allí. Jadeos resonaron por la sala. Un miembro del jurado se tapó la boca. Un hombre en la galería dejó caer su bolígrafo. Las madres sentadas detrás de la barandilla se agarraban el pecho. Incluso el juez se inclinó hacia adelante en su asiento, palideciendo sutilmente. Desmond no vio las imágenes. Lo había vivido. Cuando la pantalla se oscureció de nuevo, Grant no se apresuró. Dejó que el silencio se extendiera. «La fiscalía alega que esto fue imprudente», dijo Grant en voz baja. «Afirmo que era un hombre que se interponía entre el mal y una vida inocente». La fiscalía intentó recuperarse. Birch se puso de pie de nuevo con expresión tensa. «La emoción no anula la ley. Sí, las imágenes son perturbadoras, pero no podemos sentar el precedente de que los pasajeros se tomen la justicia por su mano. El riesgo de fallo estructural por una bala a gran altitud». «Hablemos de riesgos reales», interrumpió Grant, subiendo ligeramente el tono con cautela. «No de ecuaciones teóricas de presión en la cabina. Hablemos de lo que realmente ocurrió». Se dirigió lentamente al estrado con un expediente en la mano. «Señoría, la defensa llama a Noel Trent al estrado». Un murmullo bajo se extendió por la galería. Desmond finalmente levantó la vista. Un hombre delgado de unos 20 años se levantó del estrado de los testigos. Noel Trent llevaba la chaqueta de piloto de la aerolínea, un poco grande para sus estrechos hombros. Prestó juramento con mano temblorosa, pero al hablar, su voz fue clara. «Víctor Haldane debería haber sido despedido hace años», dijo. «Presenté denuncias. Otros también lo hicieron». Grant se apoyó en el borde del estrado. «¿Qué tipo de informes?» «Agresiones verbales, insultos raciales, amenazas. Una vez, empujó el equipaje de un pasajero con tanta fuerza que se partió. Y se rió». «¿Se investigaron estos informes?» Noel asintió solemnemente. «Internamente sí, pero no pasó nada. Una vez oí a un supervisor llamar a Víctor una demanda inminente». Grant levantó un correo electrónico impreso. «Su señoría, presentamos como prueba correspondencia interna de CrownJet. Incluye correos electrónicos con fecha de 6 meses antes del vuelo, en los que la gerencia reconoció el historial de Víctor, pero decidió retenerlo para minimizar la exposición a acuerdos legales». El juez frunció el ceño, se ajustó las gafas, hojeando el paquete que le entregaron. Leyó en silencio un momento y luego asintió lentamente. «Admitido». La sala contuvo la respiración.
Birch balbuceó una objeción, pero ya era demasiado tarde. El escudo estaba roto. Noel miró al otro lado de la sala. Sabían que era peligroso. Decidieron arriesgar la vida de los pasajeros. Perdieron. Grant se volvió hacia el jurado. Así que les pregunto, ¿quién puso realmente en peligro ese vuelo? Desmond solo se puso de pie una vez durante el juicio. No por orden ni por solicitud. Se levantó lentamente, con el rostro sereno pero feroz, mientras Grant le cedía la palabra. Dio un paso al frente con voz firme. Vieron a un bebé llorando. Yo vi una vida que no volvería a llorar si no actuaba. Jahlil abrió los ojos 3 días después del inicio del juicio. La alerta llegó a través de un suave zumbido en el teléfono del secretario del tribunal. Se inclinó hacia el alguacil, susurró algo, y se produjo una oleada de movimiento. En cuestión de minutos, la noticia corría como la electricidad por el edificio. Primero entre el equipo legal de Desmond, luego a los periodistas de afuera, luego al propio juez. Fue como si alguien hubiera encendido las luces de una habitación olvidada hacía mucho tiempo. Dentro de la habitación del hospital, la luz del sol se filtraba a través de las persianas parcialmente cerradas, proyectando largas líneas sobre las paredes azul pálido, y el constante parpadeo verde de un monitor cardíaco. Cables colgaban del frágil cuerpo del niño dormido, con un trozo de gasa adherido sobre su sien derecha. La cicatriz, tenue pero permanente, se asomaba, prueba de la violencia que había sufrido, y sin embargo, su pecho subía y bajaba con creciente firmeza. Sus ojos revoloteaban, luego se clavaron en el techo. Alerta. Vivo. Desmond estaba de pie justo afuera de la puerta, con los puños tan apretados que sus nudillos se habían vuelto blancos. Un agente federal a su lado miró su reloj y asintió. «Tiene 5 minutos. Es todo lo que podemos darle», dijo el agente en voz baja pero respetuosa. Desmond entró. El aire estéril estaba impregnado del aroma a antiséptico. El lento pitido de las máquinas latía al ritmo de los latidos de su corazón. Por un momento, no se movió. No podía. Allí estaba Jahlil, su hijo, mirando al techo con los dedos temblorosos y una ráfaga de aire saliendo de sus fosas nasales. Entonces, como si lo percibiera, el niño giró la mirada. El reconocimiento iluminó sus ojos cansados. Desmond se arrodilló junto a la cama, doblando su alta figura en un movimiento a la vez grácil y quebrado. Jahlil no habló, y no le hizo falta. Su pequeña mano se extendió, temblorosa, y encontró los dedos de Desmond. En el momento en que sus pieles se rozaron, Desmond contuvo la respiración. Una emoción que había reprimido durante días surgió como una ola. Las lágrimas brotaron de sus ojos, nublando su visión, pero no las secó. Su mano rodeó al pequeño, anclando a ambos en ese momento. «Resististe», susurró Desmond con la voz ronca y quebrada. «Resististe, tal como te pedí». No notó a la enfermera que observaba desde la puerta, ni a los periodistas pegados al cristal exterior del hospital, ni los flashes de las cámaras distantes. Todo se desvaneció. Solo quedaba su hijo, su promesa, y el hecho de que la peor tormenta no los había ahogado. Afuera se desataba un frenesí. A medida que se corría la voz del despertar de Jahlil, los activistas intensificaban su presión. Los manifestantes se congregaron con pancartas exigiendo una reforma de las aerolíneas. Los videos del ataque en la cabina se reproducían en bucle en todas las cadenas de noticias. Figuras políticas hicieron declaraciones, algunas mesuradas, otras indignadas. Se propuso una audiencia en el Congreso antes incluso de que terminara el día. Pero en la sala, algo más tranquilo, pero mucho más decisivo, estaba sucediendo. Grant Vail estaba de pie junto a la mesa de la defensa, con los brazos cruzados y la mirada fija en el jurado. El ambiente era denso. El juez había convocado un breve receso para que el jurado terminara su deliberación. Ahora, los dos estaban sentados tras las puertas cerradas de la sala del jurado. Los murmullos iban y venían. Un reloj marcaba el tiempo sobre la pared de la sala, cada segundo más pesado que el anterior. Desmond regresó, silencioso como siempre, escoltado por 2 agentes federales. La galería se quedó en silencio al entrar, y aunque con grilletes en las muñecas, caminaba con firme dignidad. Cuando se sentó junto a Grant, la sala pareció respirar hondo. «¿Estás bien?», Srenia preguntó Grant en voz baja. Desmond asintió. «¿Está despierto?». Grant dejó escapar un suspiro de alivio y se sentó más erguido,
agudizando la concentración. Entonces, es hora de terminar esto. Pasaron 20 minutos. Luego 30. Cada tos, cada papel barajado, cada crujido de la silla del juez resonaba como un trueno. Finalmente, la puerta de la sala del jurado se abrió. ¡Todos de pie!, Srenia gritó el alguacil. Los jurados entraron en fila, hombres, todos con rostros pétreos, sus expresiones indescifrables. Desmond los miró, no con ojos suplicantes, sino con la misma fuerza serena que había conservado desde el primer día. Lo que fuera que viniera después, no se arrepentía. El presidente del tribunal se puso de pie, un hombre de mediana edad, de hombros anchos y dedos nerviosos. Le entregó el sobre al alguacil, quien se lo entregó al juez. Un instante de silencio. En el caso de Estados Unidos contra Desmond Carter, comenzó el juez, abriendo el sobre, por el cargo de disparo ilegal de un arma de fuego a bordo, de un avión comercial. ¿Cómo declara al acusado? El presidente del tribunal tragó saliva. Inocente. Un instante. Por el cargo de poner en peligro la vida de civiles. ¿Cómo declara al acusado? Inocente. El silencio estalló. Jadeos, aplausos, sollozos, todo a la vez. La sala ya no era un espacio de fría legalidad. Latía con emoción. Desmond no reaccionó de inmediato. Su mirada permaneció al frente, su cuerpo inmóvil. Luego sus hombros se relajaron. Soltó el aliento que había estado conteniendo desde el momento en que Víctor le levantó la mano a su hijo. Grant lo agarró del hombro y se inclinó. «Eres libre, hermano». Los periodistas se abalanzaron hacia el frente, sus voces un muro de preguntas y destellos. Pero antes de que el ruido los abrumara, el juez levantó la mano. «Que conste en acta», dijo, fijando la mirada en Desmond con una fuerza que transmitía autoridad y comprensión, «que este caso nunca se trató de un hombre armado, se trató de un padre que tomaba una decisión imposible. A veces la ley protege lo que no comprende, pero hoy comprendió lo que realmente significa proteger». Desmond salió del juzgado hacia el caos. El aire exterior estaba cargado con el zumbido de los obturadores de las cámaras, el clamor de los periodistas gritando preguntas y el rugido de una multitud que había esperado durante horas tras las barricadas metálicas. Un destello tras otro iluminaba su rostro como un rayo en una tormenta, pero su expresión permanecía impasible, tranquila, serena, indescifrable. No parpadeó bajo el peso de la atención. No se inmutó cuando los micrófonos fueron lanzados como lanzas. Sus pasos eran lentos, mesurados, con las manos a los costados, no alzadas en señal de triunfo. A su lado, Grant Bale se movía como un escudo. El abogado defensor caminaba ligeramente por delante, con un brazo extendido para bloquear a los reporteros más agresivos, la mandíbula apretada, escudriñando a la multitud en busca de algo más peligroso que las palabras. 2 agentes federales los flanqueaban. Su presencia era un silencioso recordatorio de que ni siquiera la victoria significaba seguridad. Las puertas del juzgado se cerraron tras ellos con un golpe metálico, pero el ruido solo aumentó. «Desmond, ¿te sientes reivindicado?», Srenia gritó un reportero. «Estaba justificado el tiroteo. ¿Vas a demandar a la aerolínea?». Desmond no dijo nada, ni siquiera los miró. Su mirada seguía al frente, hacia la camioneta negra que esperaba en la acera. La multitud coreaba su nombre, algunos con carteles con las palabras «Padre primero» o «Proteger a las familias negras» escritas en negrita. Algunos le extendieron la mano. Otros simplemente lo miraron fijamente, buscando algo en su rostro. Ira, orgullo, alivio. Pero solo encontraron resolución. La puerta del vehículo se abrió y Desmond subió sin decir palabra. Grant lo siguió, cerrando la puerta tras ellos, acallando el ruido. Por un instante, el silencio se apoderó de la cabina como una niebla. «¿Estás bien?», «Component placement?», preguntó Grant en voz baja, vacilante. Desmond reclinó la cabeza contra el asiento con los ojos cerrados. «No ganamos», dijo en voz baja. «Detuvimos la hemorragia». Grant lo observó un segundo y asintió. «Sí, lo sé». Más tarde esa noche, el pasillo del hospital estaba oscuro y silencioso, ese tipo de silencio que pesaba más que el sonido. Desmond pasó junto a pacientes dormidos, monitores que pitaban y enfermeras con ojos cansados. Sus pasos se hicieron más lentos al acercarse a la UCI pediátrica. Al final del pasillo, tras un cristal,
Yacía Jalil, inmóvil, vendado, con su pequeño pecho subiendo y bajando con cada respiración asistida. Desmond permaneció allí un buen rato antes de entrar. La habitación olía a antiséptico y a calor. Las máquinas zumbaban. El rostro del bebé estaba sereno, ajeno al ruido que había seguido a su padre todo el día. Acercó una silla a la cama y se sentó. Extendió una mano, descansándola suavemente contra el brazo de Jalil. Su hijo no se movió, pero Desmond no esperaba que lo hiciera. La cicatriz en la sien del bebé, rosada y reciente, destacaba como una cruel huella de lo sucedido. Se inclinó hacia adelante, con la voz apenas por encima de un susurro. «Sobrevivimos, hijo, pero sobrevivir no es lo mismo que la justicia». Permaneció allí sentado hasta la madrugada, inmóvil. Los primeros rayos de luz se colaban por las persianas cuando su teléfono vibró suavemente. Un mensaje de Grant. «Lionel está listo. Hagámoslo». A las 9 de la mañana, Desmond estaba en una tranquila oficina con vistas a la ciudad, con una taza de café negro intacta sobre la mesa. Frente a él estaba sentado Lionel Rusk, un hombre alto y severo de unos 40 años, con gafas de montura metálica y la intensidad de quien lleva años luchando contra gigantes. Su reputación se forjó en litigios de derechos civiles, y entrecerró los ojos con interés en cuanto Desmond le explicó lo que quería. «No quiero solo una compensación», dijo Desmond con franqueza. «Quiero obligarlos a cambiar». Lionel se recostó, juntando los dedos. «Estás hablando de algo más que un acuerdo personal. Quieres una reforma estructural, mandatos políticos, responsabilidad de la junta directiva». «Lo quiero todo». Grant, sentado junto a Desmond, sonrió con suficiencia. «Te dije que no vendría a pedir un cheque». Lionel no sonrió. Asintió lentamente. «Entonces empezamos con la junta. Si los persigues, intentarán llegar a un acuerdo. Pero si presionamos lo suficiente, si recopilamos cada hilo, cada queja enterrada, cada informe silenciado, ya no podrán esconderse tras el lenguaje corporativo». La mirada de Desmond no vaciló. «Investigaremos hasta que todo salga a la luz». Hubo una pausa. De esas que preceden a algo más grande que las palabras. Lionel buscó su maletín y sacó una carpeta. «Entonces empezamos hoy. Tendrás que hacer otra declaración pública, algo contundente. Contactaremos a las familias que han presentado quejas a CrownJet. Si podemos demostrar un patrón, discriminación racial, abusos a la tripulación, encubrimientos, entonces esto no será solo un caso civil, se convertirá en un movimiento». Desmond asintió una vez. Tenía la mandíbula apretada, no por ira, sino con determinación. Intentaron que esto se tratara de un hombre armado. Nunca lo fue. Se trataba de poder, de quién puede usarlo y quién es castigado por defender el suyo. Grant se inclinó hacia adelante. «Tendremos que estar preparados para la reacción. Equipos de relaciones públicas, campañas de desprestigio, tal vez incluso amenazas». «Estoy acostumbrado a las amenazas», dijo Desmond. «¿Y si me ofrecen un acuerdo?», reñía, preguntó Lionel. «Lo rechazaré, aunque sean millones». La mirada de Desmond era de acero. «¿Cuál es el precio de la sangre de un niño?». Nadie respondió. Nadie necesitaba hacerlo. Esa tarde, el director ejecutivo de CrownJet emitió un comunicado cuidadosamente redactado en televisión nacional. Expresaba su pesar por el incidente a bordo del vuelo 482. Calificaba los sucesos de desafortunados. Llamaba a Victor Haldane un empleado perturbador y elogiaba el compromiso de la aerolínea con la seguridad de los pasajeros. El comunicado no mencionó ni una sola vez la palabra agresión. Ni una sola vez dijo racismo. Ni una sola vez dijo lo siento. Desmond vio la transmisión en silencio. Jalil se había dormido de nuevo, respirando suavemente. La pantalla parpadeó y luego se quedó en negro. Desmond susurró: «Sobrevivimos, hijo. Pero sobrevivir no es lo mismo que hacer justicia». Me hicieron historia. Ahora yo los haré un ejemplo. La demanda fue un estallido. En los días posteriores a la victoria judicial de Desmond Carter, surgió una oleada de fuego legal, no solo de su equipo legal, sino de los corazones de los ciudadanos que habían visto demasiado, sufrido demasiado y finalmente tenían un rostro que defender.
Su demanda civil contra Crown Jet Airlines no se presentó discretamente. Se presentó en un momento oportuno, estratégicamente lanzado durante la reunión trimestral de inversores de la aerolínea. El comunicado de prensa llegó a los medios justo cuando los accionistas iniciaban sesión, y en cuestión de minutos, Internet explotó. La demanda legal de Desmond fue radical y severa. Acusó a Crown Jet de negligencia grave, encubrimiento institucional y conducta indebida por motivos raciales que casi causó la muerte de su hijo pequeño. Pero la situación no se detuvo ahí. La demanda también exigió cambios radicales en el gobierno corporativo de la aerolínea, incluyendo la capacitación obligatoria de la tripulación, supervisión independiente y protocolos de reparación para los pasajeros perjudicados por el comportamiento del personal. La audacia de las exigencias tomó por sorpresa incluso a los litigantes más experimentados. Algunos lo llamaron un suicidio profesional. Otros lo vieron como lo que era, un acto calculado de guerra moral. Grant Bale, el abogado defensor de confianza de Desmond, convertido en estratega jefe, estaba al mando de la operación. Su oficina se convirtió en una sala de guerra, con pizarras repletas de cronogramas, archivos de personal, registros de correo electrónico y declaraciones juradas de denunciantes. En el centro de todo estaba Desmond, sereno pero siempre distante, revisaba cada página, cada punto de impacto, y contraatacaba donde la emoción nublaba los hechos. Si vamos a desmantelar una cultura, dijo durante una sesión informativa a medianoche, no podemos fallar, ni una sola vez. Y entonces se abrieron las compuertas. Decenas de pasajeros se presentaron con historias inquietantemente similares. Algunos habían sido ignorados, otros, objeto de burla. Algunos incluso fueron amenazados físicamente por miembros de la tripulación, cuyos nombres resonaban en los registros de quejas, algunos aún empleados en activo. Cada relato fue documentado y remitido a Lionel Rusk, el abogado de derechos civiles que Grant había contratado para construir el contexto más amplio de la demanda colectiva. Pero la bomba llegó cuando un hombre llamado Franklin Boyd, exdirector de recursos humanos de Crown Jet, los contactó por un canal extraoficial. Franklin llegó con un abrigo anodino, con el rostro demacrado por la culpa insomne. En una reunión a puerta cerrada, deslizó una memoria USB sobre la mesa con dedos temblorosos. Me dijeron que lo borrara. Años de advertencias sobre Víctor, informes de otros tripulantes, cartas de pasajeros. Todo. Seguí las órdenes de entonces. Ya no lo haré, dijo en voz baja, negándose a mirar a Desmond a los ojos. El contenido del disco era explosivo. Registros de deliberaciones internas donde las evaluaciones de riesgos concluían que Víctor Haldane era un riesgo para la reputación, pero menos costoso retenerlo que despedirlo. Un correo electrónico de un ejecutivo de la Junta decía: no podemos abrir la puerta a otro escándalo de discriminación. No le den importancia o dale vueltas. El equipo legal observaba en silencio cómo las palabras se reflejaban en la pantalla. Desmond se inclinó lentamente, leyó las líneas 2 veces y susurró. Lo sabían, y eligieron el beneficio. En cuestión de horas, esos archivos se convirtieron en pruebas clave de la demanda enmendada de Desmond. Los medios de comunicación se enteraron. Lo que empezó como una demanda se convirtió en un ajuste de cuentas nacional. Los titulares gritaban desde todas las plataformas principales. Ex empleados emergieron de las sombras. Pilotos, auxiliares de vuelo, despachadores, todos con historias de insultos raciales, señales de alerta ignoradas y una cultura donde el miedo prevalecía sobre la conciencia. Frente a la torre corporativa de Crown Jet en Elmdale, se congregaron manifestantes con carteles que decían: los pasajeros no son sacos de boxeo, y volamos, merecemos seguridad. Los accionistas entraron en pánico. La valoración de Crown Jet se desplomó casi un 14% en 2 días. Se convocaron reuniones de emergencia de la junta directiva. Las empresas de relaciones públicas emitieron comunicados, ninguno de los cuales tuvo eco. Los medios no estaban interesados en las disculpas de los demandados que sabían y no hicieron nada. Entonces llegó la oferta. Un sobre elegante fue entregado en la oficina de Grant, sin remitente, solo con el escudo de Crown Jet grabado en oro. Dentro había una propuesta de acuerdo. 8 cifras. Se exigía confidencialidad, sin admisión de culpa. Grant miró a Desmond. Es más de lo que la mayoría de la gente ve en 5 vidas. Desmond ni pestañeó.
Entonces siguen pensando como cobardes. Se levantó, se acercó a la ventana y contempló el horizonte como si fuera un campo de batalla. ¿Cuál es el precio de la sangre en la cabeza de un bebé? Renia preguntó en voz baja. Díganles que pagarán algo más valioso que el dinero. El rechazo fue público. Desmond publicó un comunicado de una sola página a través de su equipo legal, describiendo las condiciones que exigía en su lugar: una reforma completa, ordenada por el tribunal, de las políticas internas de Crown Jet, una disculpa televisada antes de cada vuelo durante un año, y la creación de una junta de supervisión civil con pleno acceso de auditoría a los registros de conducta del personal. La prensa estalló en cólera. La directiva de la aerolínea estaba acorralada. Los ejecutivos renunciaron bajo presión. Las autoridades de transporte iniciaron investigaciones. Las organizaciones de derechos civiles se alinearon detrás del caso de Desmond, reconociéndolo como un punto de inflexión. Las redes sociales se apoderaron de la narrativa. Cada nuevo testigo avivaba el debate. Cada video del bebé Yalil, ahora recuperado y acunado a salvo en los brazos de Desmond, se viralizó. A pesar del caos, Desmond permaneció prácticamente en silencio. No asistió a mítines ni firmó contratos para libros. Rechazó entrevistas, salvo una conferencia de prensa. En un centro comunitario, bajo un mural de palomas volando, subió al podio. Los flashes de las cámaras iluminaron la sala como relámpagos. Los reporteros se inclinaron hacia adelante. La voz de Desmond era serena, pero su presencia llenaba el espacio. Una vez fui un pasajero. Ahora soy su castigo. 2 meses después, la sala del tribunal estaba abarrotada. El aire dentro era quieto pero eléctrico, como si cada respiración cargara con el peso de un veredicto aún no pronunciado. El juez entró sin alardes, con su toga negra susurrando contra el suelo pulido. Desmond Carter permaneció inmóvil en la mesa de la defensa, con los dedos entrelazados, una estatua de calma bajo la tormenta de flashes y miradas. Frente a él, se sentaba el equipo legal de Crown Jet, encorvados en sus trajes, flanqueados por ejecutivos con rostros sombríos que no habían sonreído en semanas. Los periodistas se alineaban en los últimos bancos, con los bolígrafos en la mano, esperando dar forma a la narrativa del día siguiente. Pero nadie en esa sala tenía más en juego que Desmond. La voz del juez sonó clara y tajante. Este tribunal falla a favor del demandante, señor Desmond Carter. Una exclamación ahogada recorrió la sala como una brisa entre hojas secas. Desmond no se movió. Todavía no. Necesitaba descansar. Crown Jet Aerolines, continuó el juez. Se le ordena pagar una indemnización punitiva por la suma de $42 millones, emitir una disculpa formal televisada en todos los vuelos nacionales durante un año natural y establecer una junta independiente de defensa de los pasajeros en un plazo de 90 días, presidida por el propio señor Carter. La sala permaneció en silencio durante un instante, como si nadie supiera cómo reaccionar. Entonces se oyeron los murmullos, algunos atónitos, otros satisfechos. Desmond se giró ligeramente para mirar a Grant Bale, su abogado y compañero de armas, quien asintió lenta y satisfechamente. Detrás de ellos, Lionel Rusk, el abogado de derechos civiles que se había unido a la causa, se permitió una leve sonrisa. Pero el rostro de Desmond no cambió. El fuego en su interior no era de celebración, sino de construir algo desde las cenizas. Afuera, el fallo impactó a los medios como un trueno. Los teletipos anunciaron su nombre en ciudades y aeropuertos. Exoficial táctico gana un caso histórico, decían. El padre que protegió a su hijo ahora lidera la reforma de la aviación. Otras aerolíneas se apresuraron a puerta cerrada, con sus equipos legales revisando viejas quejas, informes enterrados y contrataciones cuestionables. Las reuniones silenciosas comenzaron en las salas de juntas con una urgencia de pánico. El cambio ya no era opcional, era cuestión de supervivencia. Desmond, sin embargo, se apartó del ruido. Mientras otros buscaban entrevistas, él desapareció de los focos. Su primer acto no fue una conferencia de prensa ni una aparición en televisión, sino la firma de los estatutos de una nueva organización, Jahlil's Sky. La fundación, que lleva el nombre de su hijo, serviría de salvavidas para familias destrozadas por abusos, mala conducta o silencio corporativo durante el vuelo. La llenó no de burócratas, sino de personas que habían vivido injusticias, padres afligidos, pilotos en tierra, hijos heridos ya adultos. En un hospital de San Luis,
Desmond visitó a un padre cuyo hijo pequeño había sufrido una lesión de columna al caerse de su equipaje durante el vuelo. El hombre, con los ojos muy abiertos y destrozado, susurró: «Dijeron que fue mi culpa». Desmond se arrodilló junto a la cama del niño, con la mano firme sobre el hombro tembloroso del padre. «Ya no estás solo», dijo en voz baja, «y no volverán a decirlo». Empezó a viajar, no como pasajero, sino como reformador. En los centros de formación, observaba a los auxiliares de vuelo estudiar los nuevos protocolos que él ayudaba a diseñar. En las reuniones de políticas, se sentaba frente a los directores de aerolíneas, retándolos a afrontar lo que habían ignorado. En todo momento, se mantuvo sereno, inquebrantable. Algunos intentaron descartarlo como una figura mediática más, pero no vieron al hombre que había tomado una decisión crucial en una cabina llena de desconocidos. No conocieron la quietud que precedió a su tormenta. Grant observó desde lejos cómo su amigo se transformaba de acusado en artífice de la reforma. «Nunca te limitaste a defender un caso», le dijo a Desmond una noche tomando un café. «Estabas reescribiendo las reglas». Desmond asintió una vez. «Las reglas no detendrán a los monstruos», respondió, «pero pueden evitar que las puertas se cierren cuando alguien grita». Sin embargo, bajo la fuerza, Desmond se mantuvo cauteloso. Los titulares se desvanecieron, la indignación se enfrió, y el poder, ese que acallaba los gritos a 10.000 metros de altura, tenía la costumbre de esperar, reorganizándose en sombras más silenciosas. Así que se mantuvo alerta. Leía todos los correos electrónicos, seguía de cerca cada queja enviada a la Junta. No porque no confiara en el sistema, sino porque sabía con qué facilidad los sistemas podían traicionar a quienes no tenían voz. Entonces, una tarde, mientras revisaba un nuevo borrador de política junto a Lionel en su modesta oficina, un joven becario irrumpió con una tableta. «Ya está», dijo sin aliento. «La última aerolínea adoptó el protocolo. Todas, a nivel nacional». Desmond se recostó, asimilando el peso de esas palabras. No victoria, responsabilidad. Miró la foto enmarcada en su escritorio. Jalil, dormido en sus brazos, la leve cicatriz en su sien apenas visible a la luz. «Mantengan los cielos seguros», murmuró, más para sí mismo que para nadie, y aún así sabía que no había terminado, porque las tormentas no piden permiso para volver, y entonces, casi como respondiendo a esa advertencia tácita, su teléfono vibró. Un nuevo mensaje, un nuevo caso, otro niño, otro silencio esperando ser roto. Desmond se levantó lentamente, deslizándose el abrigo sobre los hombros mientras Lionel observaba. El cambio no nace en los tribunales. Se plantea cada día en las vidas que elegimos proteger. La puerta del avión se cerró con un siseo tras ellos, encerrando a Desmond y a su hijo Jalil en una cabina llena de pasajeros inconscientes del peso silencioso que llevaban. Había pasado exactamente un año desde el vuelo 482. Pero esta vez, Desmond no se aferró a su hijo con miedo ni se preparó para la violencia. Caminó con determinación, con pasos tranquilos y mesurados. En sus brazos, Jalil, que ya tenía casi 2 años, se aferraba los dedos con la seguridad de un niño. Un pequeño vendaje en la muñeca izquierda y una leve cicatriz bajo sus suaves rizos eran los únicos vestigios visibles del trauma que habían sobrevivido juntos. Los auxiliares de vuelo permanecieron firmes mientras embarcaban, formando una silenciosa fila cerca de la entrada. Llevaban los uniformes planchados, sus expresiones serenas, pero tras cada asentimiento se percibía una corriente de reverencia. Uno de ellos, un joven auxiliar llamado Mason, extendió la mano y señaló la placa atornillada cerca de la cabina. Era pequeña pero inconfundible, grabada en acero pulido con las palabras: «En honor a quienes luchan por los que no tienen voz». Desmond hizo una pausa. Por un breve instante el zumbido de la cabina pareció atenuarse. «Gracias», dijo en voz baja. Mason asintió levemente, mirando a Jalil antes de hacerse a un lado. «No, señor, gracias». Encontraron sus asientos cerca de la parte delantera, donde una escolta de seguridad se había asegurado discretamente de que no los molestaran. Mientras Desmond se acomodaba, miró hacia el pasillo. Ninguna mirada sospechosa, ningún desprecio oculto. Solo viajeros, cinturones de seguridad haciendo clic, ojos fijos en libros, pantallas o familiares.
Le ajustó la chaqueta a Jalil y le pasó una mano por el pelo, deteniéndose un instante en la leve cicatriz de su sien. Jalil se giró para mirarlo con una sonrisa soñolienta. ¿Volamos hacia las estrellas, papá? Desmond sonrió levemente. No estrellas, hombrecito. Solo más alto que las nubes. Los motores del avión rugieron al encenderse. Las vibraciones resonaron en el suelo. Desmond miró una vez a la tripulación de vuelo mientras realizaban su rutina previa al despegue. Cada movimiento era deliberado. Cada anuncio llegaba con claridad. Este no era el equipo descuidado de hacía un año. Estos hombres habían recibido un entrenamiento diferente, bajo las nuevas políticas que él había ayudado a diseñar. Mientras el avión despegaba, con las ruedas plegadas, Desmond sintió que se le ralentizaba el pulso. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba midiendo salidas ni evaluando amenazas. Su cuerpo ya no se tensaba ante el sonido de un movimiento repentino. En cambio, miró por la ventana hacia el cielo que se ensanchaba y respiró hondo. Al otro lado del pasillo, el nuevo oficial de seguridad de vuelo, Jamal, se detuvo junto a su fila y le ofreció a Desmond un sutil gesto de seguridad. «Avísenos si necesitan algo», dijo en voz baja. Desmond le devolvió el gesto. «Estamos bien». El ascenso continuó. Jalil miró por la ventana, señalando las nubes. «Son como almohadas, papá». «Sí», murmuró Desmond, observando el reflejo de su hijo. «Suaves, seguras». Pero incluso en paz, el recuerdo se colaba, el eco de cristales rotos, el peso del cuerpo inerte de su hijo en sus brazos, el pánico impotente de los pasajeros demasiado asustados para intervenir. Desmond parpadeó y volvió al presente. El pasado siempre lo seguiría, pero hoy no lo guiaría. A 30.000 pies, el capitán anunció: «Damas y caballeros, hemos alcanzado nuestra altitud de crucero. Hoy es un momento especial para Crown Jet y la historia de la aviación. Nos honra dar la bienvenida a bordo al señor Desmond Carter y a su hijo Jalil, cuyo coraje y sacrificio ayudaron a cambiar la forma en que volamos». Siguió una oleada de aplausos silenciosos. Algunos pasajeros se giraron hacia ellos, asintiendo con respeto. Desmond levantó la mano en señal de reconocimiento, pero no dijo nada. No necesitaba atención. El gesto no era de orgullo, sino de promesa. Al atenuarse la luz del cinturón de seguridad, un niño pequeño 2 filas atrás se acercó. Su padre intentó detenerlo, pero Desmond levantó la mano, dejando que el niño se acercara. No tenía más de 5 años y tenía los ojos abiertos por la curiosidad. «¿Es tu hijo?», suinguió el niño tímidamente. Desmond asintió. «Sí, tienes suerte de que hayas sido valiente». La mirada de Desmond se suavizó. «Él me hizo valiente». El niño sonrió y se giró. Su padre le dio las gracias con los labios antes de jalarlo suavemente de vuelta a su asiento. Desmond miró a Jalil, ahora acurrucado a su lado, con los ojos pesados por el sueño. Por la ventana, la luz del sol brillaba sobre el ala mientras se abría paso entre las tenues nubes. Desmond apoyó la mano sobre el pecho de su hijo, sintiendo su suave subir y bajar. La paz no era algo en lo que confiara fácilmente, pero en ese momento la permitió. Se recostó en su asiento, se dejó acunar por el zumbido de los motores y cerró los ojos. No por miedo, no por vigilancia, sino por una silenciosa liberación. Por primera vez en mucho tiempo, el cielo volvió a sentirse seguro, y en algún lugar, muy por debajo de las nubes, la justicia alzó la vista y asintió. Porque algunos padres no vuelan para escapar, vuelan para asegurarse de que nadie caiga. Intentó destrozar la seguridad de un niño. Segundos después, su propio mundo se hizo añicos. Si defiendes la protección de los inocentes y la verdadera responsabilidad, suscríbete ahora. Juntos, nos alzamos. Aviso legal. La historia que acaba de ver es ficticia. Destaca temas como el racismo, el abuso de autoridad y el impacto devastador de la violencia descontrolada. Su propósito es concientizar sobre la discriminación, reflexionar sobre la responsabilidad en espacios cotidianos e inspirar acciones para lograr la justicia y la protección de las personas vulnerables.